Hace apenas unos meses, mi hermana, mi propia sangre, me apuntó con una pistola. No era un juego, no era una broma. Sus ojos, antes llenos de la calidez familiar que conocía, ahora brillaban con una frialdad que me heló el alma. Firma esto, o te va muy mal, siseó, empujando unos papeles hacia mí. Mi corazón latía como un tambor de guerra, pero una extraña calma se apoderó de mí. En lugar de suplicar o gritar, solo sonreí. Y lo que le respondí en ese instante selló nuestro destino para siempre, iniciando una cadena de eventos que cambiaría mi vida de una forma que jamás imaginé. Mi nombre es Elena, y mi historia no es la de un cuento de hadas. Es la de una traición tan profunda que te hace cuestionar todo lo que crees saber sobre la familia, sobre la confianza, sobre el amor. Crecí en un barrio modesto de la Ciudad de México, donde el esfuerzo diario era la única moneda de cambio. Mi hermana, Sofía, era mi sombra, mi cómplice, mi confidente. Compartíamos sueños, secretos y hasta la última tortilla, pero la vida a veces tiene giros más retorcidos que una telenovela. Todo comenzó con la herencia de nuestra abuela, una pequeña casa en Coyoacán, un verdadero tesoro en el corazón de la capital. Era el legado de generaciones, el nido donde crecimos, lleno de recuerdos y el aroma a café de olla. La abuela, en su sabiduría, dejó la casa a las dos por igual, un acto de amor para mantenernos unidas. Pero Sofía vio algo más que amor en ese testamento. Vio una oportunidad, un boleto para escapar de la vida que ella consideraba insignificante. Yo, en cambio, solo veía nuestro hogar. La primera señal de que algo andaba mal fue sutil. Pequeños comentarios, miradas esquivas. Luego, la presión. Quería vender, a toda costa. Yo me negaba. Esa casa era más que ladrillos y cemento. Era vuestra historia. Fue entonces cuando las cosas escalaron. De las palabras pasamos a los gritos, de los gritos a las amenazas veladas. Sofía, la que juró protegerme, la que me secó las lágrimas incontables veces, se transformó en una extraña, consumida por una ambición desmedida. Una tarde me llamó a la casa de la abuela. Dijo que quería hablar, arreglar las cosas. Ingenua, fui. La encontré sentada en la sala, con una expresión fría que nunca le había visto. Sobre la mesa había unos documentos, y entonces la sacó. Una pistola. Brillante y letal, apuntándome directamente al pecho. En ese momento no había hermana, solo una figura desconocida dispuesta a todo. El aire se volvió denso, pesado. El silencio era ensordecedor, solo roto por el golpeteo de mi propio corazón. «Firma o te va mal», repitió, su voz temblaba ligeramente, pero sus ojos eran firmes. Me miró como si yo fuera un obstáculo, un estorbo en su camino hacia lo que ella creía que merecía. El miedo era real, pero algo dentro de mí se rompió. No era solo la amenaza, era la traición, el desprecio por todo lo que habíamos sido. Y fue ahí, en ese instante de quiebre, que mi resentimiento se convirtió en una determinación de acero. Lo que le respondí a Sofía ese día con una sonrisa que ocultaba un huracán de emociones no fue lo que ella esperaba. Fue una respuesta que la dejó helada, una que la obligaría a pagar un precio mucho más alto de lo que imaginaba. Porque cuando la confianza se rompe así, no hay vuelta atrás. Y lo que sucedió después te dejará sin aliento. Mi nombre es Elena. Nací y crecí en el corazón bullicioso de la Ciudad de México, entre los aromas de los puestos de esquites y el murmullo constante de la gente. Siempre fui la menor, la que observaba, la que sentía más de lo que hablaba. Mi hermana mayor, Sofía, era todo lo contrario, una fuerza de la naturaleza, deslumbrante, carismática, y siempre, siempre obteniendo lo que quería. Desde niñas, nuestra relación fue una compleja danza de admiración y resentimiento. Ella era la estrella, yo la sombra. Nuestros padres, gente trabajadora y honesta, habían logrado construir un pequeño imperio con su cadena de panaderías artesanales, el pan de cada día. No éramos ricos, pero vivíamos cómodamente. La panadería era su vida, su legado, y siempre hablaron de dejarla a las dos por igual. Esa era la promesa, el cimiento de nuestra supuesta herencia compartida. Sin embargo, la enfermedad llegó sin avisar, silenciosa y devastadora. Primero mi padre, luego mi madre, ambos se fueron en menos de un año. El dolor fue un tsunami que arrasó con todo, pero lo que vino después fue aún más destructivo.
El día del funeral de mi madre, con la tierra aún fresca sobre su tumba en el Panteón Civil de Dolores, Sofía ya estaba hablando de los papeles. No de los recuerdos, no del vacío que nos habían dejado, sino de los documentos legales. Su voz, que usualmente era un arrullo encantador, se había vuelto fría y calculadora. Me habló de una cláusula, de una deuda, de una necesidad urgente de firmar. Yo estaba en un estado de shock, apenas procesando la magnitud de nuestra pérdida, y ella lo sabía. Lo usó. Recuerdo la tarde en la notaría, el olor a papel viejo y tinta. El licenciado Morales, un hombre con bigote ralo y gafas que le resbalaban por la nariz, nos esperaba. Sofía había llegado antes que yo, impecable como siempre, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ella me entregó una pila de documentos gruesos, llenos de jerga legal que no entendía. Me dijo que era una formalidad, que se trataba de la reestructuración de la empresa, para evitar impuestos, una medida preventiva que nuestros padres habían planeado. Su voz era dulce, persuasiva, pero había una urgencia en sus gestos, una impaciencia apenas contenida. Mis ojos se posaron en una frase, una sola línea que sobresalía del mar de letras pequeñas. La totalidad de las acciones y bienes de El Pan de Cada Día serán transferidos a Sofía Hernández G. como única y legítima propietaria. El aire se me fue de los pulmones. Miré a Sofía, su sonrisa se desdibujó. ¿Qué es esto, Sofía?, le pregunté, mi voz apenas un susurro. Ella suspiró, como si mi pregunta fuera una molestia. Es lo que te dije, Elena. Una formalidad, una reestructuración temporal, es para el beneficio de todos. Pero yo ya no era la niña ingenua que la admiraba ciegamente. Algo dentro de mí se encendió, una chispa de desconfianza que había estado latente por años. Mis padres siempre habían sido claros. La panadería era para las dos. Esta no era una reestructuración, era un despojo. La sangre me hirvió. Ella había esperado hasta que estuviéramos más vulnerables que nunca, sumidas en el luto, para ejecutar su plan. La traición se sintió como una puñalada en el pecho, más fría que la tierra del panteón. Me negué a firmar. La mirada de Sofía cambió de la persuasión a la furia en un instante. Sus ojos, antes tan cálidos, se volvieron dos brasas incandescentes. El licenciado Morales carraspeó incómodo, sintiendo la tensión que llenaba la pequeña oficina. Elena, no seas ridícula, espetó Sofía, su voz ahora un siseo apenas audible. Estás arruinando todo. Pero yo ya no podía escuchar sus mentiras. La imagen de mis padres, sus manos enharinadas, sus sonrisas cansadas pero satisfechas, inundó mi mente. Este era su legado, no el juguete de Sofía. Me levanté de la silla, mi corazón latía. Do furiosamente contra mis costillas. No voy a firmar nada, Sofía, dije, mi voz temblorosa pero firme. Esto no es lo que mis padres hubieran querido. La expresión de su rostro se endureció. El resentimiento que había sentido por años, la sensación de ser siempre la segunda, se transformó en una determinación fría. Esto no era solo por la panadería, era por la justicia, por la memoria de mis padres y por la dignidad que ella intentaba arrebatarme. La batalla apenas comenzaba, y yo, Elena, la hermana silenciosa, estaba lista para luchar. El olor a papel viejo en la notaría se mezclaba con el hedor acre de la traición. Sofía, mi hermana, seguía sonriendo con esa falsedad que le conocía desde niña, una sonrisa que prometía veneno. El licenciado Morales, con sus gafas resbalando, carraspeó incómodo, notando la tensión que se había instalado entre nosotras. Me tendió el bolígrafo, esperando mi firma, como si aquello fuera una simple formalidad. Pero ya no era la Elena ingenua y dolida de hace unos días. El shock inicial había dado paso a una rabia silenciosa, helada, que me recorría las venas. ¿Qué es exactamente lo que debo firmar, Sofía?, pregunté, mi voz apenas un susurro, pero cargada de una frialdad que la sorprendió. Su sonrisa vaciló por un instante. Ella esperaba una sumisión automática, un asentimiento ciego. Se había acostumbrado a que yo fuera la sombra, la que nunca cuestionaba. Es solo una formalidad, Elena, repitió con un tono irritado. Los gastos de la panadería, las deudas de los últimos meses. Es para agilizar la venta, ya sabes, para que no nos ahoguemos. ¿Venta? La palabra salió de mis labios como un veneno. Nuestros padres jamás habrían vendido El Pan de Cada Día. Era su vida, su legado. Nos lo dejaron a las dos. Sofía soltó una risa, hueca, sin humor.
Elena, por favor. Sé realista. Ni tú ni yo sabemos llevar un negocio de esa magnitud. Necesitamos el dinero. Y hay una cláusula, una deuda que papá contrajo. Si no firmamos, lo perdemos todo. Su mirada se volvió gélida, una amenaza apenas velada. No querrás ser la responsable de la ruina de lo poco que nos queda, ¿verdad? La mención de la cláusula y la deuda sonaba a una historia inventada, una justificación barata para su avaricia. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de náusea y furia. ¿Cómo podía hablar de arruinarlo todo cuando ella era la que estaba desmantelando el sueño de nuestros padres? El licenciado Morales tosió, intentando aliviar la atmósfera, pero yo ya no lo escuchaba. Mi mirada estaba fija en Sofía, en la mujer que una vez fue mi hermana, ahora una extraña con ojos de serpiente. No voy a firmar, dije con una claridad que me sorprendió incluso a mí misma. Sofía se quedó helada, su rostro se contorsionó en una mueca de incredulidad. Nunca la había desafiado así. Siempre había sido la que cedía, la que evitaba el conflicto. Pero la muerte de nuestros padres había roto esa dinámica. Había roto algo en mí y me había forjado en algo más duro. ¿Cómo que no vas a firmar? Siseó, su voz bajando a un tono peligroso. Estás cometiendo un error terrible, Elena. Esto no es un juego. Si no firmas, habrá consecuencias. Las consecuencias. Esa era su palabra favorita, su martillo para doblegar voluntades, pero ya no me amedrentaba. La imagen de mis padres, trabajando incansablemente en la panadería, sus manos enharinadas, sus sonrisas genuinas, llenó mi mente. Ellos no merecían que su legado fuera vendido por la avaricia de una de sus hijas. Las consecuencias las enfrentarás tú, Sofía, respondí, recogiendo los papeles y empujándolos de vuelta hacia el licenciado. No voy a ser cómplice de esto. La panadería no se vende. Me levanté de la silla, ignorando la mirada atónita del licenciado y la furia creciente en los ojos de Sofía. Sabía que esta era solo la primera batalla, que la guerra apenas comenzaba. Sofía no se detendría ante nada para conseguir lo que quería, pero yo tampoco. Mi resentimiento se había transformado en una determinación férrea. La justicia, la memoria de mis padres y mi propia dignidad se habían convertido en mi única obsesión. Al salir de la notaría, el aire fresco de la Ciudad de México me golpeó el rostro, pero no sentí alivio. Sentí el peso de la lucha que se avecinaba, una lucha contra mi propia sangre, contra la hermana que me había traicionado. El aire fresco de la Ciudad de México me golpeó el rostro al salir de la notaría, pero no sentí alivio. Sentí el peso de la lucha que se avecinaba, una lucha contra mi propia sangre, contra la hermana que me había traicionado. La imagen de Sofía con esa sonrisa de satisfacción mientras el licenciado Morales hablaba de cláusulas se clavó en mi mente. La promesa de mis padres, su legado, todo se desvanecía ante mis ojos. Sabía que no podía dejar que esto quedara así. Mi resentimiento se había transformado en una determinación férrea. La justicia, la memoria de mis padres y mi propia dignidad se habían convertido en mi única obsesión. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones. Mi departamento en la Roma Norte, usualmente un refugio de calma, se había convertido en mi cuartel general. Pasé horas, días, desglosando cada documento que Sofía me había entregado, cada cláusula que el licenciado Morales había mencionado. La jerga legal era un laberinto, pero estaba decidida a encontrar la salida. Busqué asesoría, no solo de abogados, sino de viejos amigos de mis padres, contadores que habían manejado las finanzas de las panaderías por años. Ellos, a diferencia de Sofía, me miraban con genuina preocupación. Fue uno de ellos, don Ramón, quien me abrió los ojos a la verdadera magnitud de la traición de Sofía. Don Ramón, un hombre de edad avanzada con canas y ojos sabios, me recibió en su oficina, un lugar que olía a café y a papel viejo. Me explicó con paciencia que la deuda de la que Sofía tanto hablaba era real, pero que la forma en que se había estructurado el préstamo y la cláusula de venta urgente que ella había insertado era completamente irregular. Sofía no solo se está quedando con tu parte, Elena, me dijo con voz grave, está despojando el negocio de todo su valor. Es un vaciamiento. La palabra vaciamiento resonó en mi cabeza como un eco macabro. No era solo mi herencia, era el trabajo de toda una vida de mis padres, reducido a cenizas por la avaricia de Sofía. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. No era solo la panadería, no era solo el dinero.
Era la esencia de lo que mis padres habían construido, siendo desmantelada pieza por Sofía. La rabia que sentía se mezcló con una profunda tristeza. Recordé a mi madre amasando el pan con sus manos callosas, a mi padre, orgulloso de cada nueva sucursal. Todo eso, ahora, estaba siendo pisoteado por Sofía. Sabía que confrontar a Sofía directamente sería inútil. Ella siempre había sido una maestra del engaño, capaz de retorcer la verdad a su conveniencia. Necesitaba pruebas irrefutables, algo que la acorralara, que la dejara sin escapatoria. Mi investigación se volvió más profunda, más personal. Empecé a indagar en sus movimientos, en sus contactos. Descubrí que Sofía había estado reuniéndose con inversionistas extranjeros, gente con reputación dudosa, mucho antes de que mis padres se enfermaran. No era una decisión de último minuto, era un plan meticuloso, orquestado con una frialdad escalofriante. Sofía había estado tejiendo su telaraña desde hacía mucho tiempo. Un día, mientras revisaba viejos estados de cuenta bancarios de mis padres, encontré una serie de transferencias a una cuenta desconocida, una cuenta a nombre de una empresa fantasma. La dirección de esa empresa me llevó a un pequeño bufete de abogados en un rincón discreto de Polanco. No era el bufete del licenciado Morales. Era otro, uno especializado en transacciones offshore y, según mis averiguaciones, en la creación de estructuras financieras complejas para evadir impuestos. La pieza final del rompecabezas comenzó a encajar. Sofía no solo quería la panadería, quería usarla para lavar dinero, para sus propios negocios turbios. Mi hermana Sofía no era solo una traidora, era una criminal. La revelación me heló la sangre. El juego había cambiado. Ya no era solo una disputa familiar por una herencia. Esto era mucho más grande y mucho más peligroso. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago, dejándome sin aliento. No era solo la traición de Sof, era la comprensión de hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Mi hermana, la que había compartido mi infancia, mis secretos, mis sueños, ahora era una pieza clave en una red de ilegalidades. El miedo me invadió, un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la notaría. Esto era mucho más grande y mucho más peligroso. El rostro del licenciado Morales, hasta ese momento impasible, se contrajo ligeramente. Una microexpresión de incomodidad, de alguien que sabe más de lo que dice. Sus ojos se desviaron por un instante hacia Sof, que seguía con esa sonrisa inquebrantable como si acabara de ganar la lotería. En ese momento, entendí que él también era parte de esto, o al menos un cómplice silencioso. Mi corazón latía con una furia fría. Mi propia hermana me había tendido una trampa mortal y el mundo entero parecía conspirar con ella. Me levanté de la silla, sintiendo que la sangre me hervía en las venas. Sof me miró, su sonrisa se ensanchó, interpretando mi movimiento como una señal de derrota. ¿Lista para firmar, Elena?, preguntó con una dulzura falsa que me revolvió el estómago. Quería gritar, quería destrozar esos papeles, quería arrancarle esa máscara de hipocresía de la cara. Pero una voz dentro de mí, la voz de la supervivencia, me dijo que me contuviera. No podía reaccionar con la emoción que me embargaba. Necesitaba un plan. Respiré hondo, tratando de calmar la tormenta que rugía dentro de mí. Mis manos temblaban, pero las escondí detrás de la espalda. Miré a Sof directamente a los ojos y por primera vez no vi a mi hermana, sino a una depredadora. No, dije, mi voz apenas un susurro, pero firme, no voy a firmar nada. El silencio que siguió fue ensordecedor. La sonrisa de Sof se desvaneció, reemplazada por una expresión de pura incredulidad. El licenciado Morales carraspeó, incómodo. ¿Qué dijiste, Elena?, preguntó Sof, su voz perdiendo esa dulzura forzada. No estoy de humor para tus juegos. Su tono se endurecía con cada palabra, revelando la verdadera Sof que se escondía debajo de la superficie. Dije que no voy a firmar, repetí, esta vez con más fuerza. No voy a ser parte de tus negocios. La palabra negocios salió con un veneno que no pude contener. Los ojos de Sof se entrecerraron. Ella se acercó a mí, su figura imponente se cernía sobre la mía. Su voz bajó a un tono peligroso, casi un gruñido. Mira, Elena, esto no es una petición. Es una exigencia. O firmas, o te atienes a las consecuencias. Su amenaza era clara. Ya no había disfraces. Había pasado de la manipulación sutil a la intimidación abierta. El miedo volvió, pero esta vez
vino acompañado de una determinación férrea. No me iba a doblegar. No me vas a asustar, Sof, le espeté, mi voz temblaba, pero no por miedo, sino por la adrenalina. Sé lo que estás haciendo. Sé de dónde viene ese dinero, y no voy a manchar el legado de nuestros padres con tus suciedades. La palabra suciedades pareció golpearla. Su rostro se contorsionó en una mueca de furia. Nunca la había visto así. Era como si la máscara se hubiera caído por completo, revelando el monstruo que había debajo. De repente su mano se disparó. No me golpeó, sino que agarró mi muñeca con una fuerza brutal. Sus uñas se clavaron en mi piel. Escúchame bien, estúpida. Siseó, acercando su rostro al mío, sus ojos brillando con una locura que me heló la sangre. No te atrevas a arruinar esto. He trabajado demasiado para llegar aquí, y si te interpones en mi camino, te juro por Dios que te arrepentirás. Podía oler su aliento dulce y mentolado, pero su cercanía era sofocante. El licenciado Morales se levantó, intentando intervenir. Señorita Sofía, por favor, esto no es necesario. Sof lo ignoró por completo. Su atención estaba fijada en mí. ¿Entendido, Elena?, preguntó apretando más mi muñeca. El dolor era agudo, pero lo usé como combustible. Esta era la verdadera Sof, desquiciada, desesperada. Y esa desesperación era su debilidad. ¿Entendido?, respondí, mi voz ahora sorprendentemente tranquila. Entendido que te has vuelto loca. Entendido que no te importa nadie más que tú misma. Y entendido que no voy a ceder ni un centavo de lo que nos dejaron nuestros padres. Su agarre se aflojó por un instante, sorprendida por mi respuesta. En ese breve segundo sentí una punzada de esperanza. Ella no esperaba mi resistencia. Mi rechazo la había desestabilizado, y esa era la chispa que necesitaba para encender mi propio fuego. Mi fuego se encendió, sí, pero no era un fuego de furia ciega, sino uno alimentado por una claridad helada. Esa chispa me mostró el camino, un camino que Sofía nunca esperaría. Ella creía que mi silencio era debilidad, que mi dolor me había vuelto maleable. Se equivocaba. Había pasado años observándola, aprendiendo sus movimientos, sus debilidades, sus puntos ciegos. Y ahora era mi turno de actuar. La primera fase fue la discreción. Sabía que Sofía tendría ojos y oídos por todas partes. Empecé por reconectar con viejos empleados de la panadería, aquellos que habían trabajado con mis padres durante años y que, como yo, sentían la traición de Sofía. Doña Lup, la jefa de pastelería, una mujer de manos callosas y corazón de oro, me recibió con lágrimas en los ojos. Me contó cómo Sofía había recortado personal, bajado la calidad de los ingredientes y explotado a los nuevos empleados, todo para maximizar sus ganancias. Cada palabra de Lupe era una confirmación de la monstruosidad en la que se había convertido mi hermana. Luego busqué a Carlos, el contador de la familia. Él había sido un confidente de mi padre, un hombre íntegro. Al principio se mostró renuente a hablar, temeroso de las represalias de Sofía. Pero le recordé la lealtad que le debía a mis padres, el legado que estaban destruyendo. Le hablé de la injusticia, de cómo Sofía había manipulado los documentos, las deudas ficticias que había creado para justificar su apropiación de los bienes. Poco a poco, la verdad comenzó a desenrollarse. Carlos, con una mezcla de culpa y rabia, me entregó copias de estados de cuenta falsificados, contratos con cláusulas leoninas y transacciones fraudulentas que Sofía había orquestado. La evidencia era abrumadora. Mi hermana no solo me había estafado, había desmantelado el sueño de nuestros padres ladrillo a ladrillo. Con la información en mis manos, el siguiente paso fue estratégico. No quería un pleito público en los tribunales, no todavía. Quería que Sofía sintiera el mismo tipo de asfixia que yo había sentido. Contraté a un abogado joven y brillante, recién salido de la UNAM, con una sed de justicia tan grande como la mía. Le presenté el caso, la pila de documentos, los testimonios anónimos de los empleados. Su rostro, al principio escéptico, se transformó en asombro y luego en una determinación férrea. El día que mi abogado envió la primera carta a Sofía fue un momento de dulce anticipación. No era una demanda, era una notificación de auditoría. Una auditoría exhaustiva de todas las transacciones de El Pan de cada día desde la muerte de mis padres, solicitada por un interesado legítimo. El lenguaje era formal, legal, pero el mensaje era claro. La red se estaba cerrando.
Sofía, acostumbrada a operar en las sombras, se vería obligada a exponer sus movimientos. Su reacción no se hizo esperar. Mi teléfono no paró de sonar con sus llamadas histéricas. Al principio, gritos, amenazas. Luego súplicas, promesas vacías de reconciliación. Intentó manipularme como siempre lo había hecho, pero esta vez su voz no tenía poder sobre mí. Respondí con un silencio gélido, dejando que mis acciones hablaran por sí solas. La auditoría avanzaba, lenta pero implacablemente, desenterrando cada mentira, cada fraude. La presión se acumulaba sobre ella. El castillo de naipes que había construido con engaños comenzaba a tambalearse. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba respirando de nuevo. La auditoría culminó con un informe devastador. Cada peso desviado, cada documento falsificado, cada panadero explotado, todo quedó al descubierto. Sofía había construido su imperio sobre una base de mentiras y la verdad, implacable, la derribó. El día que la policía llegó a la panadería principal, el bullicio habitual de la Avenida de los Insurgentes se detuvo. Los curiosos se agolpaban, los celulares grababan. Sofía, con el rostro pálido y los ojos inyectados de rabia, fue escoltada fuera, sus gritos de inocencia ahogados por el sonido de las sirenas. No hubo lágrimas ni súplicas, solo una mueca de desprecio en sus labios mientras me veía entre la multitud. Su mirada era un cuchillo helado, pero ya no me afectaba. El proceso legal fue largo y doloroso, un circo mediático que arrastró el nombre de nuestra familia por el lodo. Cada titular era una puñalada, cada declaración un recordatorio de la traición. Pero yo me mantuve firme. Testifiqué con la voz clara, sin dudar, sin titubear. No era venganza lo que buscaba, aunque muchos lo vieran así. Era justicia. Era recuperar el legado de mis padres, limpiar su nombre y sanar las heridas que Sofía había abierto en nuestro negocio y en mi corazón. El juez dictó sentencia, prisión para Sofía y la restitución total de los bienes malversados. El veredicto no me trajo una alegría eufórica, sino una extraña sensación de vacío. La adrenalina que me había impulsado durante meses se disipó, dejando un cansancio profundo. Visité la panadería al día siguiente. El aire olía a pan fresco, un aroma que antes me traía consuelo y ahora se mezclaba con el recuerdo amargo de lo sucedido. Los empleados me miraban con una mezcla de respeto y lástima. Sabían lo que había sacrificado. Sabían que había desmantelado mi propia familia para salvar lo que quedaba. La reconstrucción fue un camino arduo. Las deudas eran inmensas, la reputación estaba por los suelos. Tuve que vender algunas propiedades, hipotecar otras. Trabajé día y noche, codo a codo con los pocos empleados leales que quedaron. Reabrimos la panadería principal con una pequeña ceremonia, más íntima que grandiosa. No había grandes discursos, solo la promesa silenciosa de un nuevo comienzo. El primer día, el olor a conchas y churros volvió a llenar el aire, y los clientes, aunque pocos al principio, regresaron. Meses después, la panadería comenzó a florecer de nuevo. Lentamente, con esfuerzo y dedicación, recuperamos la confianza de la gente. El pan de cada día, el sueño de mis padres, resurgía de las cenizas. Una tarde, mientras revisaba los libros de contabilidad, encontré una vieja foto. Éramos Sofía y yo, de niñas, en la cocina de la primera panadería, ambas sonriendo con la cara manchada de harina. Una punzada de dolor me atravesó el pecho, no por lo que perdimos, sino por lo que nunca fuimos. Sofía cumplió su condena. Nunca la visité. Nunca me escribió. La última vez que supe de ella fue a través de un abogado, una solicitud para vender su parte de una propiedad menor que aún compartíamos. Firmé los papeles sin pensarlo 2 veces. No había rencor, solo una distancia inmensa. La vida sigue. Las heridas sanan, aunque las cicatrices permanecen. Aprendí que la justicia no siempre trae paz, pero sí un tipo de libertad. La libertad de respirar de nuevo, de construir mi propio camino, lejos de la sombra de la traición. Hoy, las panaderías de mis padres prosperan. Hemos abierto nuevas sucursales, y la calidad y el amor por el oficio que ellos inculcaron siguen siendo el pilar de nuestro negocio. A veces, cuando horneo el pan de muerto en noviembre o las roscas de Reyes en enero, siento su presencia. Siento que, de alguna manera, he honrado su legado. El camino fue brutal, pero me forjó. Me convirtió en la mujer que soy, una mujer que sabe lo que es luchar por lo que ama, incluso si eso significa enfrentar a su propia sangre.
Mi historia no es un cuento de hadas, es una historia de supervivencia, de resiliencia y de la amarga victoria de la verdad. Y yo, Sof, por fin, encontré mi propia paz. La sala de audiencia se sentía fría a pesar del calor de mediodía en la Ciudad de México. Cada palabra del juez resonaba en mis oídos, pero de una manera extraña, casi distante. Mi hermana, sentada al otro lado de la sala, parecía una estatua de cera, pálida y con la mirada perdida. Su abogado, un hombre pequeño y nervioso, intentó una última jugada, algo sobre mi supuesta inestabilidad mental. Sin embargo, el peso de las pruebas, los documentos falsificados, las grabaciones de sus amenazas, todo se acumuló en su contra. El veredicto llegó como una ola, lenta al principio, luego arrolladora. Culpable. La palabra se posó en el aire, densa, innegable. La condena por fraude y extorsión fue considerable. No era lo que yo había imaginado en mis noches de insomnio, cuando mi mente solo clamaba por venganza. No hubo un grito de triunfo de mi parte, ni una sonrisa maliciosa. Solo un suspiro largo, profundo, que se llevó consigo años de resentimiento. Mi hermana fue escoltada fuera de la sala. Nuestros ojos se cruzaron por un instante. No había odio en mi mirada, solo una tristeza infinita. ¿Qué había pasado con la niña que compartía mis secretos, que reía a carcajadas con mis chistes? La ambición la había consumido, transformándola en una extraña, en una amenaza. Ese día no solo se cerró un capítulo legal, sino que se rompió el último hilo de lo que alguna vez fue una familia. Los días siguientes fueron extraños. La tensión que había habitado en mi pecho por tanto tiempo se disipó, dejando un vacío. Mis amigos y mi abogado me felicitaron. Decían que había ganado, que había obtenido justicia. Y sí, legalmente lo había hecho. Pero la victoria se sentía agridulce, como un tequila sin sal y sin limón. La casa que ella intentó quitarme ahora era completamente mía, pero la paz que buscaba no llegó de inmediato. Comencé a asistir a terapia, algo que mi abogado me había sugerido. Hablar de todo, de la traición, del miedo, de la obsesión por la justicia, me ayudó a procesar las emociones. Descubrí que la venganza no era un destino, sino un camino doloroso que te dejaba cicatrices. La verdadera liberación no venía de ver a mi hermana sufrir, sino de soltar el rencor que me ataba a ella. Un año después, la vida había encontrado un nuevo ritmo. La casa se sentía como un hogar, no como un campo de batalla. Había invertido en un pequeño negocio de repostería, algo que siempre me había apasionado. Las mañanas las pasaba horneando pan dulce y galletas, el aroma a canela y vainilla llenaba cada rincón. Era un trabajo honesto, gratificante, que me permitía reconstruir mi vida ladrillo a ladrillo. Aprendí que la justicia no siempre es un final feliz, sino un punto de inflexión. Me había enfrentado a la oscuridad, había luchado por lo que era mío, y en el proceso me había encontrado a mí misma. No era la misma Sof que había sido amenazada con una pistola. Era una mujer más fuerte, más sabia, que entendía el verdadero valor de la paz interior. Mi hermana seguía en prisión y aunque el dolor de esa pérdida familiar persistía, yo finalmente era libre. Libre de su sombra, libre del odio, libre para vivir mi propia vida.